docente de la Universidad del Valle por 36 años, lo cual me hace sentir un gran orgullo de haber pertenecido, mejor dicho, de seguir perteneciendo porque me siento parte de ella. Yo soy bióloga de primera formación, después de la Universidad del Valle, claro. Después hice una maestría en ciencias morfológicas también en la Universidad del Valle. En aquella época que estaba mencionando Manuel, en la que mencionaba el doctor Velázquez Palau, también hay una persona muy importante para nosotros, el doctor Palau también, le debemos muchas cosas, pero el doctor Velázquez, el doctor Rodrigo Guerrero, nos ofreció la posibilidad de hacer Fellow. un fellow en la Universidad de Harvard. Entonces, pues nosotros, los dos, tuvimos la oportunidad de viajar a Boston y hacer un fellow allá en la Universidad de Harvard con un grupo de investigación muy importante que fue básicamente con el que yo me inicié en el área de neurociencias, porque yo pertenecía a otra área que era el área de anatomía. Hernán sí era de neurociencias desde el principio. Realmente no se llamaba neurociencias. No, no se llamaba Se llamaba neuroanatomía, o sea, éramos profesores básicamente, sí. Y bueno, sigue con tu currículo, te fuiste para otro. Entonces, bueno, entonces hice ese fellow. Después empecé la carrera, regresamos a la universidad y entonces continuamos con la carrera profesoral, pasando pues por todas las escalafón hasta llegar a ser realmente rápido, yo no recuerdo el año ya, pero realmente rápido, profesor titular en el área de neuroanatomía funcional. Durante ese tiempo, cargos administrativos, pues yo fui vicedecana de investigaciones cuando estaba el doctor Echeverría, de decano de la facultad. Echavarría, que me dio esa oportunidad. Fue muy interesante. Echeverría es tu actual jefe político. Fue muy importante esa oportunidad que él me dio porque nosotros ya habíamos hecho algunos, o sea, ya teníamos algún bagaje en investigación y la oficina esa todavía no estaba muy desarrollada. Entonces, bueno, con la ayuda de muchos docentes, de muchos compañeros, pudimos la oficina la compartía, el vicedecanato era... mi compañero de oficina era el padre Cadavid. Ese era todo el vicedecanato. A quien quiero mucho. Quiero mucho. Él se me robaba la papelería. Bueno, pero eso es una anécdota. Ahí hicimos varias cosas. El primer formato que se hizo para el sistema de ética en el manejo de animales lo sacamos ahí, con la ayuda de un amigo puertorriqueño de la Universidad de Puerto Rico, José Ortiz, que ya me llevaba ventaja en investigación a mí hacía rato. Y entonces ellos tenían eso bien montado, él nos ayudó mucho. Sí, y mandó esencialmente el formato de ellos. Sí, y trabajamos también con no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba, Mauricio, no sé si se acuerda, el profesor de nutrición, que creo que ya se murió, que era allá abajo del sótano. Pradilla. No, Alberto Pradilla. No, Pradilla no, el otro. Él estaba... Llanos. Yo no oigo a Mauricio, no lo oigo. Llanos. No se oye, Mauricio. Marta, Llanos. No, no era Llanos. No era Guillermo. Si no era Guillermo ni Pradilla, entonces ya... Mauricio está sin voz. No se te oye, Mauro. Si no era Pradilla ni... Entonces no sé cuál era. Sí, él era clínico. Mauricio, si quiere desconecte la diadema y vuelva y conéctela. A veces es simplemente eso. Marta, es tu desempeño profesional. Bueno, o sea, en todo caso, bueno, eso fue una cosa importante que hicimos ahí. Empezamos a manejar con un asistente que tenía la base de datos de investigación que todavía no se había iniciado. Bueno,
Paralelamente a eso, pues ya empecé a formar parte del grupo de neurociencias que se llamaba en esa época y pues a trabajar a continuar el trabajo en investigación que desde el comienzo para nosotros el punto de arranque fue el estudio de la corteza cerebral, que era lo que habíamos trabajado en Boston cuando estuvimos allá y continuamos con esa línea de investigación. Bueno, a raíz de eso, pues hicimos varias publicaciones. La primera fue, o una de las primeras, porque la primera fue lo de la tesis de maestría, una de las primeras fue el trabajo que hicimos en Boston, que lo sacamos con el doctor Bernd Cabines, que fue el tutor que nosotros teníamos allá en corteza cerebral, y de ahí seguimos desarrollando esa línea hasta que la llevamos pasamos de la línea de organización normal, digamos, de la corteza cerebral a cómo se comportaba la corteza cuando había una lesión. Entonces, digamos que esa fue la trayectoria. Yo fui docente de todas las áreas, de todas las carreras vinculadas a la salud, o sea, medicina, enfermería, fisioterapia, odontología, bueno, y también psicología, educación física, y los estudiantes de maestría y de doctorado. ¿Fuiste profesora de anatomía también? Fui profesora de anatomía por varios años también, pero... Con Chatén y Delgado. Claro, con el doctor Chatén y Delgado, y con el doctor Chatén y Delgado sacamos un libro que por ahí reposa en la biblioteca, me imagino. Y después, pues, el libro de sistema nervioso que sacamos nosotros con la colaboración de dos de los aquí presentes. ¿Qué otra cosa así como importante de mencionar? Bueno, hiciste varias distinciones, tuviste. Bueno, a mí me dieron la primera distinción que se hizo sobre docente destacado, que me la entregó a propósito el doctor Velázquez Palau con la FES. Sí, esa fue la primera distinción. Fue una sesión solemne en la plazoleta, fue muy bonito. Por ahí hay fotos donde estamos con el doctor Palau Era ministro de Educación Navarro Golf. Exactamente. Él estaba allí. Ese fue el primero, y luego pues algunas otras menciones de docencia destacada y profesora distinguida. Esa es mi historia en la universidad. Bueno, lo mío es igual, o sea, parecido. Es muy parecido, o sea, la misma trayectoria, biólogo de la Universidad del Valle. En esa época no era maestría, como dijo Marta, sino magíster en morfología, porque más que todo era como que éramos 70% docentes, 30% investigación. Eso era muy importante como cifra, porque la idea era que teníamos que saber enseñar y que tuviéramos un 30% de investigación, o sea, como para algo. Luego las cosas fueron cambiando, como intentándose cambiar, pero esa era la idea. Hice todas las progresiones a lo largo de la, digamos, carrera académica, pero las diferentes categorías. Fui profesor titular muy joven, yo me acuerdo que muy jovencito, muy rápido. Tuve la oportunidad de trabajar en Cali con personas muy buenas. Bueno, los profesores Chatén, Delgado, Jorge Cruz, que era el de neuroanatomía, perdón. Era un profesor que era excelente como profesor de neuro, con una gran capacidad para hacer graficar el cerebro y sus circuitos y eso. Y bueno, hicimos un equipo, él siendo una persona que estaba en su fase, digamos, de pensar en retirarse ya, y pues ya empezaba. Y bueno, varias distinciones, todas las distinciones posibles, digamos. Profesor distinguido, profesor maestro universitario, distinciones de conciencias. Hasta hace poquito duré como un mes de profesor, ¿qué? De investigador emérito de conciencia, duré como un mes en eso. Mauricio me quitó eso. Eso duró poco. No sé, conciencia cambió eso, y eso era de por vida, y después dijeron que no, que nada más era por un año. Bueno, realmente me han interesado mucho más las distinciones de la Universidad del Valle.
me han parecido mucho menos burocráticas. Si a mí me preguntan cuál es el logro más, ¿de qué disfruto yo más la universidad? El un día llegar un profesor jubilado, con bastantes canas, que yo no conocía, vino con vestido completo, digamos, vestido entero, se dice así, ¿no? Vestido entero, 9 de la mañana. Yo andaba siempre con mi blusa de laboratorio en el anfiteatro, con mi cerebro en la mano. Él entró al sitio donde se preparaban las muestras para los estudiantes, yo estaba ahí. Me encantaba tener siempre el cerebro buscando circuitos y entonces había mucho cerebro, yo tenía como 40 cerebros en el... Era como una especie de gran lavamanos ahí, lleno de agua para quitarle el formol, y yo tenía el cerebro y estaba haciendo unas disecciones especiales. Para yo aprender, porque uno en la universidad lo que tienen que darle la oportunidad de uno aprender, la verdad, como profesor. Y entonces, y pues tratar de enseñar. Y entonces llegó un señor y se asomó así, con su gafa y tal. Señor, te digo, buenos días. Entonces, ¿dónde está fulano de tal, Jorge Cruz? No, no está, un momentico, no está. ¿Y usted quién es? Yo soy Hernán Pimienta. Digo, ¿y usted qué hace ahí? No, aquí estoy haciendo unas disecciones. ¿Y usted qué hace? Yo soy profesor de neuroanatomía. ¿Y esto que tiene ahí, qué es? Digo, esta es una disección del tálamo, una estructura, una estructura del cerebro. Es una estructura. Yo siempre lo he visto, pero bajo una cirugía, ¿no? Y aquí se ve más bonito en el cerebro humano. Entonces, siempre me gustó el tema porque por ahí pasa todo lo que sentimos, pero sin que el tálamo se entere si llega a la corteza más arriba. La corteza es la que se da cuenta. Y entonces él me dijo, ¿será que yo puedo venir aquí a aprender? Y yo le digo, ¿por qué? Sí, porque me acabo de jubilar de neurocirugía y yo quiero aprender más del cerebro, porque yo operaba, curaba, me iba muy bien y todo sí, excelente. Y hice de todas y bueno, Arcesio Zúñiga se llamaba él, murió. Entonces yo le dije, bueno, me parece muy bien. Y entonces bueno, empezó una anécdota que me dijo, y entonces ¿usted qué quiere? ¿Qué quiere en qué puedo ayudarle? Yo dice, que me preste el cerebro suyo. Yo le dije, bueno, yo hablé con Jorge Cruz y él lo conocía y dijo, sí, sí. Y bueno, no sé por qué, pero yo tenía una oficina en morfología, Efraín y Mauricio saben. Cuando uno entraba en la época de antes, entraba por la puerta de antes, volteaba a la izquierda y allá había una oficina muy buena. Por ahí quedaba el QUIC, en esa época, el que nombramos ahorita. Y yo tenía una oficina amplia ahí. Y entonces él dijo, pero ¿y dónde puedo estar yo? Como al día siguiente apareció. Y dije, bueno, aquí, puede estar aquí. Y yo me quito. Y entonces yo me voy para otra oficina más pequeña. Pues, para mí la geografía y tamaño y eso de la oficina no. Entonces yo me fui y me acuerdo que me regañaron varios profesores y dicen, ¿cómo carajo te quitas de tu oficina y la das así, no sé qué? ¿No? Bueno, total, eso fue una buena experiencia. Y ahí él dijo, ¿por qué no nos ponemos a leer? Póngame a leer algo. Y yo tengo una gran experiencia clínica y entonces Cruz dijo, hombre, sí. Entonces empezamos, él, doctor Arcesio Zúñiga, Jorge Cruz y yo, los tres. Nos vamos a reunir los miércoles. Los miércoles es un buen día porque ese día no había clases de neuroanatomía, ni de anatomía, ni de histología. Y nos reuníamos los tres ahí.
a no aprender. Como yo era el más joven, pues era, ponían a trabajar. Yo me preparaba el tema y lo presentaba, y íbamos discutiendo ahí tal. De pronto dijo él, pero ¿por qué traemos a alguien más? Entonces, no, traigamos a Sophie Martínez, una que era psicóloga del psiquiátrico, una persona con mucho interés. ¿Y por qué no traemos a Jean-Paul Margot, que era ya de filosofía? ¿Y por qué no traemos a Hijo Cruz? ¿Por qué no traemos sí, ese era Fernández? Sí. Lelio Fernández. Filósofo. ¿Y por qué no traemos a Emilio Aljure? Emilio Aljure había sido profesor mío y pues para mí él era un tipo muy inaccesible, así, él era, digamos, sabía muchísimo y yo lo admiraba. Y yo lo primero que cada vez que me lo encontraba le decía, yo quiero ser como usted, porque realmente era muy bueno. Entonces, pero él siempre, pues, o sea, los fisiólogos siempre están un poquito por encima de las cosas, ¿sí? Sin que eso lo disculpe de nada ni lo elogie. Y entonces apareció, entonces ya éramos 5. Entonces apareció Carlos Corredor, un profesor que era de bioquímica, eh, que se jubiló, después fue para la Javeriana, luego terminó por acá en Barranquilla, en la Universidad Simón Bolívar. Sí, es muy anciano y todavía creo que trabaja allí. Y entonces ya sin darnos cuenta, pues un cirujano, un biólogo, un fisiólogo, un anatomista, neuroanatomista puro como Cruz, ¿qué más? Una psicóloga, sin darnos cuenta de ser un grupo que tenía multidisciplinario. Entonces no se llamaba nada, no se llamaba de ninguna manera. Entonces Jorge Cruz dijo, ¿por qué no le llamamos a esto el grupo de neurociencias? ¿Por qué no hacemos este grupo como la reunión de neurociencias? Entonces, para saber cuándo nos vamos a reunir, y así. Entonces empezamos a reunirnos, o sea, acta cero, ¿sí? Ningún acta. Fecha de creación, yo diría por ahí como el 80, por ahí. Pero sí hay. Sí, no, pero la que sí, cuando empezó la informalidad. Sí, ya eso fue después que Bolaños dijo, no, hombre, este grupo vale la pena formalizarlo un poco, y así fue. Y de ahí empezamos a tratar bueno, empezaron a llegar más personas, entonces la reunión de los miércoles ya hubo que abrirla porque venía mucha gente y se arrimaban ahí a escuchar las charlas y eran muy informales pero muy distintas en el sentido de que se profundizaban. Y entonces empezaron a aparecer estudiantes, personas que llegaban allí, y entonces, me acuerdo que el corredor dijo, mira, lo que aquí se discute, esta vaina puede servir para apoyar la maestría. En esa época había la maestría en morfología, en bioquímica, no sé qué. Y así fue. Y entonces fuimos creciendo y el grupo se llamaba Grupo de Neurociencias, la verdad. Sí existe de pronto alguna formalidad, sobre todo cuando se creó el programa de doctorado en biomédicas. La primera versión, por ahí debe haber algún libro de esos. Entonces, que Delgado, Jorge Cruz y yo trabajamos ese documento. Entonces quedó ahí. Luego, por razones que no valen la pena, alguien se equivocó, no se equivocó, no sé. Se apareció otro grupo con el mismo nombre. Y bueno, y el rector, en ese momento el vicerrector, Dulcey y Galarza dijeron, hombre, póngale otro nombre, que ustedes cometimos un error acá porque creamos un grupo y allá ustedes existían. Entonces, pero ellos no se han dado cuenta que había una resolución ya. Y ese era un lío, y en ese lío la universidad estaba en ese cipote lío de la época de Galar. ¿Y por qué no le llaman de otra manera? A mí se me ocurrió y Marta dijo, Centro de Estudios Cerebrales. Y yo dije, bueno, me suena el nombre, Centro de Estudios Cerebrales. Pero entonces cuando ya, eso fue en la rectoría, cuando ya íbamos saliendo de allí,
Yo le dije, Marta, debería ser Centro de Estudios del Cerebro, porque cerebrales es que somos unos genios. Entonces dijo, yo llamé a Dulce y dije, cerebrales no, porque esa vaina queda como Centro de Estudios de vainas cerebrales, pues intelectualmente superiores. Dijo, no, 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 ese nombre está llamativo. Ya, mejor dicho, ya yo hice la resolución. Y no se preocupen y sigan adelante. Ellos estaban un poco avergonzados con nosotros. Y nosotros nos llamamos así, nos costó mucho porque ya el grupo tenía su nombre. Y obviamente el otro grupo fue efímero, sí, más o menos, creo yo. Y, y ya, y de ahí seguimos. Y entonces aparecieron gente muchachos, jóvenes que querían trabajar con nosotros sin nosotros tener así mucha posibilidad de ayudarlos, ¿no? Sí, sí podíamos, teníamos dinero, financiación, ¿no? Creer en neurociencia poco. Entonces aparecieron muchos estudiantes, muchísimos. Y entre ellos así no el más antiguo, apareció Mauricio Palacios y muchos más. Y de los más jóvenes, pues Efraín que está aquí. Y pasaron muchos estudiantes por allá. Efraín es testigo de que nos tocaba decir es que no podemos recibir gente porque la capacidad que tenemos es para tener 1 o 2 estudiantes de maestría. Y entonces resulta que, bueno, paralelamente empezó a avanzar el programa de doctorado y no sé qué, que no estaba aprobado. Y no sé por qué diablos vino Colciencias y miró y evaluó la situación de los programas y tal. Y dijo, bueno, yo veo, alguien de Colciencias dijo, yo veo que aquí hay 2 líneas de investigación, que es inmunología y neurociencias, donde se puede recibir estudiantes de doctorado. Entonces ahí caímos nosotros como personas que estaríamos al frente de eso. Y cuando hablamos de línea es la suerte que Marta ya habló de eso, de tomar un tema fijo por la complejidad. O sea, en ciencias básicas y más en el cerebro, y bueno, yo creo que todas las ciencias básicas son complejísimas, todas, todas. Miren lo que pasa ahora con la pandemia. Yo antes me burlaba y decía, los virus no tienen cerebro, las bacterias no tienen cerebro. Y hoy digo, no joder, qué estupidez, ¿cómo que no tienen cerebro? Mire dónde estamos. O sea, yo sé que no tiene cerebro, pero siempre yo decía, el cerebro es más complejo que eso. Entonces, como anécdota, yo decía esto. Y le empezamos a hacer, hacer eh, investigación, hacer proyectos y fundamentalmente a conservar una línea por recomendación de la doctora Marian Neutra, cuando yo la conocí le dije, ¿cómo se llamaba? Ella dijo, Marian Neutra. Entonces ella se pronuncia como Freud, que es neutra, pero se escribe así, neutra. Y bueno, ella había estado acá en Cali, conocía Cali, bueno, y estaba en Harvard. Entonces ella vino a hacer una visita, vino, vino a hacer una visita a Cali precisamente, hizo una conferencia y la vaina son suerte. Entonces yo le hice como 2 preguntas o 3. Ella trabajaba en el intestino. Ella es muy importante ahora. Hay una cátedra en Harvard que se lleva su nombre y un premio, el premio Marian Neutra. Entonces cuando yo le hice las preguntas, ella le dijo a Oscar Bolaño, ese muchacho que está allá, ella hablaba más o menos español. Ella fue casada con un colombiano. ¿Quién es ese muchacho? Entonces Bolaño me dijo, hey, Pimienta, ven acá. Eso fue en el auditorio del hospital. Me dijo que la profesora te quiere conocer. ¿Usted por qué me preguntó eso? Y le dije, por esto, por esto. Ah, me gusta. Y entonces él dijo, vea, yo no quiero dañar una parejita, esta parejita. ¿Dónde está Marta? Dijo, bueno, ahí está, ven, Marta. ¿Por qué no los ubicamos allá en Boston, en Harvard y tal? Ella dijo, yo sí tengo quien los recibe a ellos. Entonces, bueno, sin más allá terminamos yéndonos para allá. Corto tiempo, digamos, pero continuamos en la relación y encontramos un buen grupo. Y allí me di cuenta rápidamente que nosotros tenemos en Colombia muy buena preparación, muy buena formación. Fallábamos o fallábamos en tecnología,
pero uno podía aprenderlo. Y aprendimos a hacer las técnicas rápido y ya teníamos unas ideas más o menos buenas. Y ahí nos fuimos acoplando a ellos y montamos las técnicas que eran nuevas, porque ellos de entrada dijeron, aquí no puede hacer lo que está haciendo otro. Usted tiene que aportar algo distinto. Si no trae algo distinto, no. Como quien dice, por la puerta que vino, se puede devolver. Entonces dije, Marta, entonces ¿qué? Nos vamos, nos devolvemos. Entonces dijo, no, pues hagamos esto. Y ahí nos tuvimos mucha suerte, encontramos Se estaba desarrollando el inmunohistoquímica. se estaba apenas desarrollando los procedimientos de identificar las neuronas que antes se veían como todas iguales. Digamos, histológicamente no, pero químicamente no se sabía nada. Entonces, se empezaba a desarrollar la posibilidad de establecer qué tipo de neuronas, qué tipo de señales de neurotransmisión usaba, qué tipo de proteínas expresaba. O sea, como identificar todo eso hoy es bastante grueso, digamos, ya es muy grueso para lo que hay hoy, ¿no? Pero entonces la idea era que ya nosotros disfrutamos, uy, qué increíble, podemos ver que esta célula que tiene tal forma, además utiliza tal sustancia. Y entonces eso nos fue gustando y de todo eso, pues lo obligamos a Mauricio y a Efraín y a Lina y a todos los demás y a muchos que se me olvidan, que me da vergüenza que me olviden, les pido por favor a ellos que lo pongan. Entonces, bueno, hay que estudiar esta vaina. Mientras tanto, también apareció en el 84, por ahí, apareció un programa que se llamaba IPFES-BIP para el desarrollo de la capacidad de investigación. Entonces yo, como era así como atento, yo nunca tomo apunte ni nada de eso, entonces yo fui a esa reunión que estaban presentando ahí, entonces yo llegué y le dije, Marta, una posibilidad de que los laboratorios se mejoren tremendamente. Entonces me dijo, ¿qué es eso? Y un programa. Y aquí hay como una guía ahí larguísima. Entonces dije yo, hagamos el proyecto y lo hicimos. Y lo presentamos. Y ¡prum! Pasó el tiempo, $1.000.000 para el departamento de morfología. Los otros departamentos, $100.000, 30.000, a mí no me dieron. Eso fue un poco difícil porque pues fue como siempre, ¿no? Eso lo dieron porque era morfología, eso lo dieron porque tal cosa. Bueno, de todas maneras, eso nos sirvió porque nosotros actualizamos todo el equipamiento, microscopios, empezamos a tener mejores herramientas y bueno, y total el ICFES, Y les pasantías para que bueno, y logramos pasantías para que los profesores viajaran a cualquier parte del mundo, ¿sí? Y los profesores empezaron, digamos, como a formarse más los que quisieron. Y yo creo que eso es un buen logro, digamos, mío, el haber hecho ese programa y muy apoyado en el Centro de Estudios Cerebrales. Eso es una historia que quedó ahí inconclusa porque después hubo problemas estructurales en el edificio, bueno, y entonces los equipos había que trasladarlos, bueno, mil cosas, tipo del desarrollo, de su desarrollo. Pero nosotros continuamos siempre. La doctora María Noitra vino y hizo una visita y dijo, yo no quiero otra visita, yo valoro todo lo que ustedes hacen, todo el mundo sacó sus líneas de investigación, yo lo que hago es esto, yo investigo en esto, yo investigo, todos los profesores como una confesión ahí ante la profesora, la eminencia, que ya lo era. Ella fue una de las que más sabía del aparato de Golgi, Mauricio te explicará después qué es eso. Y entonces ella estaba ahí en esto. Entonces digo, lo que pasa es que ustedes tienen muy buenas cosas, pero saltan de una cosa a otra, así no pueden saber de nada. Cojan un proyecto y sigan desarrollando, sigan una misma línea. Es la única manera de hacer algo. Yo estoy trabajando en las células caliciformes que tienen forma de cáliz, de la misa, toda mi vida. Y no cambio, dijo ella. Y con eso me he llegado a todas las distinciones que pueda y con el reconocimiento. Entonces,
Nosotros tuvimos la fortuna de empezar a hablar de una cosa que en la universidad no se hablaba de proyecto, ¿cómo es? Línea, no, programa, línea, proyecto. Entonces, ¿qué trabaja usted? Programa, neurociencias, línea, corteza cerebral, proyecto, organización de las dendritas del tálamo. Entonces nosotros teníamos muy claro en qué estábamos. Y paradójicamente, yo no sé cuándo, pero yo pienso que como en el 95, aparecieron en que la creación de grupos y centros e institutos y no sé qué. Y a nosotros no nos validaron. Fuimos los primeros que fuimos un verdadero grupo. No supimos llenar los documentos, no los mandamos bien, no sé, algo pasó. Dijeron que no habíamos mandado el disquete en esa época. Pero nosotros eso no nos arredró y seguimos adelante. Y siempre con esa iniciativa, y si tú dices, el Centro de Estudios Cerebrales, ¿en qué trabaja? Efraín, por favor, despierte. Efra. Se durmió. ¿En En qué el cerebro, en trabaja? el cerebro. No, 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 di la mentiras. verdad, di la En, verdad. en corteza cerebral. ¿Hace cuánto? Ya, Toda la vida. 40 años. sí, Sí. 40 años, sí, sí. ¿Por qué? Porque es complejo, porque es difícil. Y nosotros nos sorprendíamos que había gente que saltaba de un lado a otro, sí, muy meritorio, etcétera. Eso, ya, perdón. Entonces, no, es que llamaron aquí. Entonces, eh, yo creo que es, ese pequeño consejo, ese pequeño consejo, gran consejo, conserven siempre una línea. Conserven una línea y nosotros la tratamos de conservar siempre. Obviamente, no digo que no se hagan otras cosas, que no, que no se transgreda eso, digamos. Mauricio es de los principales transgresores, pero también trabaja en Corteza, digo, al final de cuentas. Entonces, fue lo que nos ayudó mucho a tener un background. Y yo sinceramente digo que después de mucho tiempo, los muchachos que quedan allí, que son jóvenes, pues como Mauricio, como Laín, como todos, como los que quedan allí, están en otras universidades, en varias partes, hay uno en Barcelona, hay en una nuestra que está en Ann Arbor, que es una universidad en Michigan, muy, muy importante, de las universidades mejores, se llama Adriana Medina. Tenemos a David Riascos por allá en otros grupos. O sea, nosotros tenemos gente en todo, en varias partes, sobre todo Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, exalumnos. Y tenemos muchos alumnos en Colombia que, bueno, alumnos no, porque son profesores ya mayorcitos, de 50 para abajo. Sí, ya casi todos así subiendo a los 50. Y se formó como una especie de escuela. Y entonces cuando en la guía decía cuál es su acuerdo, su acta de creación, acta, yo odio eso. Yo no, yo sé que sí hay unas actas, dice Marta, para ciertas formalidades que hubo que hacer después. El grupo se creó en tal fecha, pero nosotros básicamente preferíamos ser informales. De hecho, nosotros nunca tenemos, pero teníamos, yo no sé si ahora, programas los miércoles. Nunca falla la charla los miércoles, la discusión, charla en discusión. Nosotros nunca tenemos hasta ahora un programa fijo, sino que damos unos lineamientos y de manera democrática señalábamos, te toca mañana, te toca el otro, te toca el otro. Y entonces, si Efraín empezaba un tema, decía Efraín, no acabo, sigue. Podía que Efraín se tiraba todo el semestre él ahí y los demás esperando haciendo cola. Y nadie tenía prisa. Y una cosa muy interesante es que al principio había como un recelo, sobre todo de la profesora Sofi, me acuerdo, que decía, Hernán, pero aquí están llegando estudiantes. Estoy hablando del 80, por ahí, 80, 81. Y se están metiendo estudiantes, entonces ya la espontaneidad se va al suelo.
Y yo le digo, no, 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 vamos igual, o sea. Entonces, yo no sé si fue a mí o a quién, o a Cesio Zúñiga. Digo, mire, nosotros aquí aceptamos ignorancia y aceptamos que somos ignorantes y aquí todo el mundo es ignorante. Y ya, partamos de que no sabemos nada y que estamos aprendiendo. Y eso ayudó a que el grupo sobreviviera y yo creo que es de los grupos realmente que fueron antes que se formalizara la idea de, de grupos, centros o institutos, ese grupo como grupo de ciencia, siendo que al principio era más teórico, era el grupo nuestro. Muchos estudiantes, yo creo que como 22 estudiantes de maestría o más, yo creo que hay más, como ¿Cuántos datos 30 están allá? como 30 porque ya Efraín y Mauricio han graduado un poco, y de doctorado yo creo que como unos 10 o 12, 15 estudiantes, que eso es bastante, eso es bastante. Bueno, Marta, yo hablo mucho y Ya, ya me ¿qué canso. más? Bueno, ¿quién sigue? Eso es todo lo Bueno, que yo ¿funciona? diría. Ah, ¿Ya funciona mi micrófono? Ahora sí y ahora Sí, sí, ya la sí. escuchamos. ya te Ah, escucha. bueno. Dale, Mauro. Bueno, gracias, profe, y me encanta verlos. Eh, Ustedes ven que es casi que la historia de ciencias básicas con los profes. Mi nombre es Mauricio Palacios. Yo soy médico de formación en la Universidad Nacional. Eh, No, nada. Hice maestría en farmacología en la Universidad del Valle, bajo la guía del profesor Pimiente, de la profe Marta. Y después también hice el doctorado en la Universidad del Valle. Soy profesor desde el año 2001 como contratista y desde el 2004 como profesor nombrado en, en farmacología. Eh, yo pues, el profe dice que soy transgresor porque es que yo llegué de repente, yo llegué por un seminario, de esos seminarios abiertos de los miércoles cuando llegó el profesor Telles, que ya lo mencionó, el Ah, árbol de no. pimienta. Y San faltaron Nové, Santiago, Santiago Cruz, Saranino. Quevedo, muchos. Ustedes Sí, se encargan de completar esos nombres. eso, entonces cuando llegó él al seminario, entonces él era farmacólogo. Eh, en el año 97, 98 llegó a un seminario y preguntó, pues, los farmacólogos, no, todos eran neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, biólogos, y no había farmacólogos. Había un Entonces, físico, Edgar Díaz. sí, Ujú. entonces, y estaba todavía Sofi, psiquiatras, psicólogos. Sí. Entonces, pues el profe hizo la invitación. Me acuerdo que me dijeron, pues vaya, pero esos profesores son jodidos. Mm. Yo fui un seminario muy agradable para todos, excepto para mí. El profe Telles fue especialmente incisivo conmigo. Yo digo que él crapeó el auditorio siempre que daba las exposiciones, me puso a exponer, crapeó conmigo, eh, muy exigente. Y al final dijo, hágale que usted puede, usted es bueno, quédese aquí con estos profes. Lo único que no sabe usted es neurociencias. Entonces le va a tocar tomar el curso. Entonces, pues yo inscribí el curso, en contra pues incluso de mi asesor en esa época, no dijo que ese curso no era el que necesitaba mi formación y yo dije, no me importa, yo quiero el curso. La profesora Carolina Izaza, que era la directora de posgrado, pues me apoyó y dijo, haga lo que quiera, váyase con los pimientas, ellos son buenos. Así llegué yo al grupo. eh, Llegué pensando pues en meterle Tengo medicamentos y frío todo. en Llegué Barranquilla, pero el aire está frío. Ajá. a aprender el aire, profe. Ya lo vamos a apagar. Ya. Ajá. Que siga. Yo Sí. llegué a meterle medicamentos al cerebro, ¿sí? Llegué, también me emocionó mucho conocer a GABA, porque eso ya era totalmente real, mientras que los profes se quedaban en la conectividad, la parte de conectividad que me interesaba a mí era GABA. Y de esa época conocí a profe Díaz Granados, Chucho, Jesús Díaz Granados, que él estaba haciendo unos, probando con pacientes el uso de ivermectina, que ahorita está otra vez de moda,
Sí, en Parkinson, ¿se acuerda? Sí, y claro. en la esclerosis múltiple. Eso, y entonces me dijo, ensáyela, porque yo le pregunté, ¿esa idea es suya o yo puedo hacer mi tesis con eso? Dijo, no, no, yo no sé hacer eso, hágalo usted. Intentamos hacerlo, pero el modelo era muy difícil, porque en Parkinson tocaba usar una sustancia que la CIA, ¿se acuerda? La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos no permitía importar a Colombia, que era el MPTP, porque eso lo Ujú. daba por vía oral y le puede dar Producía Parkinson a la Parkinson. rata. Sí, Sí. o a la persona. Entonces decían, eso lo maneja la CIA y nosotros no tenemos permiso. En esa época Yo Colombia tenía no era el país. programado eso para darle a Manuel Llanos, pero descuidadamente. En el café. Algo así, guardar un poquito para los amigos. Ah, de Entonces, pronto me dieron, de pronto me dieron y no cayeron en cuenta. No, no, no te dio, no te dio. Ujú. también de esa época, no me acuerdo quién fue, vino Nivaldo también, el cubano, ¿se Sí, acuerda? sí. Y nos hablaba de trabajos en estriado. Y a mí el estriado entonces me gustó más. Y además que el estriado era más grande anatómicamente para trabajar. Y Luisa Rocha vino y nos enseñó microdiálisis. Profesora de Y la ahí nos, Autónoma de México. Nosotros tratamos de sí, traer gente de afuera para ser un poco más internacionales. Esos sí, contactos todavía están vigentes. y anualmente venía un profesor visitante, eso es cierto. Y de todos aprendimos y yo me gustó lo de la microdiálisis, estuve trabajando en eso e hicimos la tesis exactamente en microdiálisis, en este caso con las ardillas. O sea, yo nunca hago la farmacología y en la farmacología las ardillas es un problema de los medicamentos antipsicóticos. Ensayamos la ivermectina y como todos los tratamientos en disquinesias no sirvió, pero me gradué. Ujú. Y quedó pues el inicio del trabajo y la vinculación con el grupo. Entonces, ahí yo seguí trabajando más que todo en modelos animales y soy transgresor tal vez porque a veces me voy hacia otros modelos animales, me salgo del cerebro por trabajo, pero igual siempre estamos en una de las dos líneas. Una de las dos líneas de grupo siempre han sido corteza prefrontal y respuesta a la lesión. Entonces, en respuesta a la lesión, es donde yo más he trabajado. De ahí pasamos a trauma, cuando comenzamos a trabajar con los neurocirujanos, con muestras de cerebro de pacientes que tuvieron trauma y que los traían por razones quirúrgicas. En ese trabajo que comenzamos desde el 2004, en esa época con David nos estamos inventando, adaptando el modelo del acuario para meter, que sobrevivieran Las las células. tajadas de cerebro. Sí. Tuvimos, nos tocó recorrer todo el centro, pues, lugares que no le recomiendo a un estudiante, David, muy asustado, eh, para fabricar ese sistema. Ese sistema todavía lo usamos, un sistema de evaluación de respuesta aguda, de cultivo organotípico agudo. Ese es uno de los logros más de nuestra época. Y también en esa época, paralelamente, hubo un desarrollo, una adaptación, o sea, una adopción que hizo el grupo, que es el modelo de isquemia y repercusión, Ujú. que, que venía trabajando Adriana. En mi época, Adriana y yo pues estábamos trabajando conjuntamente, Adriana pero el Medina. desarrollo, Adriana Medina, sí, y también en César, César, César César Arango, Augusto Arango. psiquiatra. que estaba, que es ahorita profesor del ICESI. Era un psiquiatra que Eh, eh, quería estudiar mucha neurociencia y hizo un doctorado. exacto. Entonces, trabajaron más con ese modelo inicialmente en el reconocimiento de esa respuesta a la lesión de la parte de la penumbra. Patricia Cardona de la Universidad de Antioquia aprendió con ellos y ahora pues ella tiene una línea completa sobre ese modelo. Y nosotros seguimos trabajando en esas dos áreas, particularmente Efraín y yo, eh, con una limitación yo, porque esa limitación que le impuso el profesor Pimienta a Mauricio Calén, la llave de los reactivos, la CP, no la llave de los reactivos, entonces hasta el muy mal, hasta el investigación, hasta mirar las placas, pero no las marcaciones
zoológicas. Efraín siempre ha tenido las llaves. Entonces, en esas dos asuntos hemos trabajado. Nosotros ahorita estamos terminando el último artículo de explicar cómo es el modelo de organotípico, con todo lo que han hecho, más o menos son 3, 4 tesis para explicar cómo funciona el modelo, la sobrevida, el uso de progesterona, que lo usamos con Daniel Romero, el mitocondria para definir si estaban vivas o muertas el tejido, que lo trabajamos con David. Con David también, sí. David Riascos. Sí. Y la descripción es con de Gloria. toda la parte de trauma. Y Gloria Aldana. Gloria Aldana. Sí. Y ahorita... También hay gente en la industria privada, según veo. Sí, ya está De nuestro vinculada grupo. a Tecnoquímicas. Activa. Y ahorita estamos hablando un poquito más hacia la farmacología, el modelo de isquemia y reperfusión, que es el trabajo que terminamos con Isaac, que es probar metformina. O sea, así como el profe dice, y ese es parte del pensamiento, sino que yo lo paso hacia otro lado, que uno debe tener una sola línea. Yo solo he tenido 2 medicamentos en mi vida, metformina e ivermectina. Entonces, ivermectina desde la época de mi tesis, y ahorita incluso pues apoyamos al alcalde en el uso de la ivermectina, y metformina, que es otro medicamento que hemos usado, que hemos planeado y que también funcionan de alguna manera para el tratamiento o evitar la lesión asociada a la isquemia, pero en las células que están vivas. Entonces ese trabajo, pues nosotros aportamos que el evento parece que no es neuronal, todo el trabajo que hizo en la tesis Isaac, sino que parece ser un mecanismo más bien vascular o que tiene que ver con las concentraciones de glucosa. Ese es como el trabajo grande que hemos hecho en el grupo. De resto, pues coliderar, realmente yo no me siento el líder del Centro de Estudios Cerebral, lo que es compartido el trabajo con Efraín, mantener la filosofía del grupo, eso se ha logrado, que es la diversidad. Entonces, en este momento, el grupo tenemos neurólogos pediatras, psiquiatras, psicólogos, biólogos, fisioterapeutas y farmacólogo, que soy yo. Hemos tenido Entonces, ingenieros también. sí, Neurocirujanos. también Sí. tenemos neurocirujanos. Hemos tenido y tenemos neurocirujanos. Eh, Tal vez el trabajo mío también es un poco más político. El profe siempre me criticaba, me animaba y también me detenía en muchas cosas. Entonces también ocupé la misma posición de la profe, fui vicedecano de investigaciones, eh, pero antes del profe, ¿no? O sea, la profe Marta, el profe Pimienta y yo hemos sido vicedecano de investigaciones. Me imagino que ya casi le toca a Efraín pasar al servicio militar. 3 neurociencias, no es mucho, es mucho. Sí. Tiene que 4. bajar a Wilmar. Uy, eso quedó grabado, profe. Bueno, Lo podemos editar, no hay problema. bueno, mientras no nos cobren la edición. Bueno, No, vamos. y ahorita el trabajo que hemos hecho, el último trabajo también es hacia la difusión, no la difusión, que eso sí lo ha hecho muy bien y venimos con la misma línea, sino la divulgación. El libro que dirigieron los profes Pimienta es el mejor libro, es el bestseller de la Universidad del Valle, es el que sostiene el programa editorial. Entonces, cuando llegamos a una identificación de este tipo, pues lo que pedimos fue un poco de recursos para que de verdad fuera un bestseller. Estábamos con nuestros estudiantes con fotocopias prácticamente y una edición del año 2000, y después de casi 16, 17 años. Afortunadamente el programa editorial de la Universidad del Valle nos apoyó con fotografía, teníamos un grupo de estudiantes, de profesores, de egresados, y con el profe Pimienta y la profe Marta se actualizó la última versión, que es la que ustedes conocen, una versión muy bonita, creo que es muy representativa de lo que es ahora el programa editorial, y que la noticia nueva es que estamos ahora en venta en Google Books y próximamente en Amazon y en otras tiendas virtuales. Entonces, ese sigue siendo
otro desarrollo. El libro nuestro es un desarrollo también educativo, A porque mí perdón, mantiene. Mauricio, a mí me lo mandaron de Mercado Libre Ah, a ofrecérmelo. pero más caro. ¿Te interesa este libro? Es un poco Ah, caro, ¿no? 126.000 en la Nacional, aquí en Barranquilla. sí. Yo pregunté Pero un día lo en la veo. Nacional por el libro y está Yo ahí. creo que es que lo mandan en Eso es burro, bueno. porque aquí en Cali no es caro, vale la mitad. Sí, pero 70 en vale la allá. Nacional, Aquí en Buenavista, aquí en la esquina, vale 120. 126.000. Mm. Con el Bueno, descuento, con el descuento de autor y quedan 100.000, profe. Ah, bueno, sí. Entonces, entonces yo creo que ese es otro logro del grupo. El libro es un legado y es un instrumento. En este momento lo usamos como instrumento para mostrar el punto de los libros virtuales. O sea, estamos monitorizando el libro para ver cuál es el alcance internacional. Y lo otro, el siguiente paso va a ser la traducción, que ese lo estamos intentando financiar porque pensamos que el aporte es grande. No es un libro de muertología, como digo yo a veces, sino que es un libro de conexión, o sea, que explica cómo Dinámico. funciona el cerebro. Totalmente. Tanto que hay veces que dicen que faltan cosas, es que no faltan cosas, es que no sabemos más. Y eso es lo importante, en lo que sabemos, el libro está aportando. En lo que no sabemos, pues no estamos. La médula nunca ha sido, es estudios cerebrales, no médula. Y bueno, ese ha sido el trabajo que tenemos hasta el momento. Ahora sí le toca a Efraín con la otra línea y con el nuevo desarrollo del grupo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Efraín Buritica Ramírez. Soy Prende psicólogo de la video por Universidad ahí. del Valle. Ya lo puse, ¿no? No, Sí, ¿qué? Sí, ya se ve y se se oye. oye bien. Soy psicólogo de la Universidad del Valle y también hice la maestría en ciencias básicas médicas y el doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad del Valle, justamente con el énfasis en neurociencias dentro del Centro de Estudios Cerebrales. Pues mi historia es la más reciente, pero yo llegué al grupo en el año 2002 cuando necesitaba hacer un trabajo de investigación para graduarme como psicólogo. Y en esa época, un profesor de psicología era estudiante de doctorado del grupo, el profesor Gabriel Arteaga. eh, Él estaba interesado en estudiar interneuronas GABAérgicas corticales en corteza prefrontal y, digamos, tenía un amplio bagaje, no solamente de cómo se hacía ese estudio, sino que también cómo era útil para estudiar, por ejemplo, patologías neuropsiquiátricas como el autismo y la esquizofrenia. Y alguna vez él fue profesor mío en el pregrado y lo invitó la profesora Rebeca Pucci, exdirectora del Centro de Investigaciones de Psicología de la Universidad del Valle, a una clase de ella de metodología de la investigación. Y él expuso prácticamente la introducción y la metodología de su tesis doctoral en esa clase. Y yo dije, no, eso es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y terminada la clase, me le acerqué a él y le dije, profesor, usted no necesita alguien que le ayude en el laboratorio. Yo me ofrezco, así sea, a lavar trastos todo el día en el laboratorio. Y él me dijo, pues sí, la verdad, yo sí estoy necesitando a alguien que me ayude. Y por ahí por los laditos empezó a llevarme a San Fernando y yo le ayudaba, un día le ayudaba a hacer corte en el crióstato, otro día me decía, prepáreme esta solución salina, prepáreme esta solución buffer. Mientras tanto, él iba haciendo inmunistoquímica, procesando histológicamente el tejido de cerebro humano que él recogía en medicina legal. Y cuando ya los tenía marcadas histológicamente y estaba mirándolas al microscopio, llegué y me decía, Efraín,
¿tú has visto alguna vez una neurona al microscopio en vivo? Y yo no. Entonces llegaba y me mostraba. Y pues digamos, todo lo que él me empezó a mostrar allí, me terminaba de convencer de que eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Porque justamente yo entré a la psicología no por la psicología, sino por comprender las bases biológicas del comportamiento. Y de hecho, siempre dudé si de hacer psicología, biología o medicina. Y lo que hice fue averiguar en cuál de las tres veía más componente neuro. Y pues escogí psicología justamente por eso, porque había una línea de neuro claramente en esa época. Ya hoy en día es menos de la mitad de lo que en esa época había. Y el profesor, pues al ver que a mí me gustaba mucho, me dijo, bueno, yo sí te puedo ofrecer aquí de pronto contacto con los profesores Pimienta, ellos de pronto necesitan a alguien en el laboratorio. Entonces ahí conocí a los profesores Pimienta y me dijeron que Adriana Medina y César Arango, estudiantes de doctorado en esa época que ya mencionó Mauricio, y que estaban estudiando en isquemia cerebral, eh, necesitaban hacer evaluación comportamental de las ratas a las que iban a isquemizar y luego después de que les practicaban la isquemia. Pues yo dije de una, yo me encargo. Y justamente hacer esa evaluación comportamental de las ratas antes y después de la isquemia cerebral fue lo que presenté como mi trabajo de investigación del pregrado. Y con eso me gradué de psicólogo. De hecho, fue una herejía total ese trabajo de investigación para la escuela. En esa época era Escuela de Psicología de la Universidad del Valle. Yo fui el primer estudiante de pregrado en psicología de la universidad en la historia que se graduó con un trabajo en ratas. ¿Sí? Nadie más había trabajado en algo que no fuese un humano. De hecho, me llegaron a decir que me iban a impedir el grado por esa razón. Pero bueno, eso no, eso eran simplemente amenazas de quienes querían que yo me quedara trabajando y haciendo investigación en cognición y no en neuro, que era lo que yo quería. Finalizado mi pregrado, pues los profesores Pimienta habían tenido una plaza de joven investigador que ofertaba Colciencias y parece que la habían estado ofertando pues a varias personas, pero no habían encontrado pues quién fuera el apropiado para tomarla, pues porque básicamente hay que venderle el alma al grupo al que uno No, va. es que no era fácil entrar allá. Sí, claro, no era fácil, No, pero ustedes habían tenido buenos candidatos, solo que no estaban dispuestos a dedicarse de tiempo completo a ello. Y ustedes me dijeron un día, mire, Efraín, usted ha mostrado que como que de verdad le gusta el cerebro. ¿A usted le gustaría que le pagáramos por un año para que se dedicara solamente a esto? Y pues claro, mis perspectivas en ese momento al graduarme de psicología era empezar a buscar trabajo como psicólogo clínico. Yo no tenía trabajo seguro y pues que me hubiesen ofertado trabajar y pagarme eh, haciendo lo que a mí más me gustaba, pues eso para mí era lo más grandioso. Entonces, claro, sin dudarlo, acepté. Estuve un año como joven investigador de Colciencias en el grupo. El contrato empezó la semana antes de graduarme del psicólogo y al año, cuando terminé joven investigador, ya estaba matriculado en la maestría y durante ese año de joven investigador lo que hice fue justamente adelantar el trabajo en el laboratorio de la maestría. Y terminada la maestría ya estaba matriculado en el doctorado, es decir ¿cuándo que empezaste con tus posiciones insulares? ahora Una hablamos de eso. anécdota. Ahora hablamos de esa anécdota. Sí, entonces, Manuel, hasta que yo me gradué del doctorado, bueno, mentiras, yo creo que aún hoy, y eso nos pasa a todos los profesores de la universidad que nos dedicamos a la investigación, aún hoy, ya después de 18 años en el grupo, todavía sigo estudiando. O sea, no he parado de estudiar. Terminó el trabajo de doctorado y ahora entonces a dirigir o a codirigir estudiantes de posgrado y eso significa seguir estudiando porque el estudiante de doctorado termina sabiendo más del tema en el que se va a graduar que Que el propio uno. profesor.
Por El profesor lo supuesto. que tiene que hacer es seguirle el paso, intentar seguírselo. Soy profesor nombrado de la Universidad del Valle desde hace exactamente 11 años y profesor hora cátedra desde el año 2005, ¿sí? De forma interrumpida. Y actualmente, bueno, he sido jefe del departamento de morfología, 2 periodos consecutivos. He sido representante del Comité de Ética Humana, del Comité de Salud Mental hoy en día y del Comité de Credenciales de la facultad. Esos han sido, digamos, como mis cargos en términos de representación y mis cargos administrativos en la universidad. Soy la segunda cabeza hoy en día del grupo, o codirigiendo, como dice Mauricio, el grupo. Y pues muy orgulloso y satisfecho, digamos, de todo lo que se ha hecho y pues ni qué decir de todo lo que falta por hacer, porque me imagino que me quedan unos 30 años de carrera aproximadamente. Bueno, un día, una vez, dejé de pertenecer al grupo, diría yo que como un fin de semana. Ya no me acuerdo exactamente la fecha en términos de la época, pero yo no llevaba, yo era joven investigador, creo, y es decir, en el año 2003, 2004. Estábamos procesando tejido, pero tremendamente tejido cerebral post-mortem. Varios estudiantes, Sí, como 10, 8. a 5 o 6 cabezas, al menos. Sí. Y eso nos trasnochábamos, pasábamos de largo un día al otro procesando todo el tejido, porque el proceso pues así lo requería. Y un día, un miércoles, un viernes, nos habíamos amanecido desde el día anterior procesando tejido, y a las 6 de la mañana dijimos, listo, acabamos por ahora. Entonces vámonos a la casa, nos cambiamos, nos bañamos, desayunamos y volvemos a terminar lo que nos hace falta. Pues yo me fui para mi casa y volví a eso del casi el mediodía. Y resulta que nadie llegó, no mentiras, antes, a las 10 de la mañana. Y nadie volvió. Yo fui el único que volví y resulta que el trabajo que faltaba hacer era tremendamente largo. Entonces, pues claro, yo no alcanzaba a hacerlo todo solo. Entonces, ¿yo qué hice? Placa. Eso, yo ni me acuerdo la cantidad, pero eso era tremendo, la cantidad de trabajo que faltaba por hacer. Entonces, pues yo lo que hice fue hacer mi parte, ¿sí? Tuya. Sí, mis placas, por eso, mis placas, las de mi trabajo de investigación. Y resulta que después del mediodía, después del almuerzo, pues yo subí a la oficina de los profes y les dije, pues profes, yo estoy, pero ya que no doy más, estoy full trasnochado, no dormimos en toda la noche, hicimos todo esto, pero falta mucho por hacer, todo lo de los demás, porque ellos no han venido. Claro, lo que estaba más o menos diciendo yo es que iba a ponerse en riesgo un montón de placas histológicas de un material prácticamente irreemplazable, porque yo no lo iba a hacer aunque los demás no hubiesen venido. Y a eso se refiere el profe Pimienta con posiciones insulares. Pues ese día la reacción del profe Pimienta fue que me echó con madreada incluida, literalmente me echó con madreada incluida del grupo, me dijo que no me quería volver a ver. Que no me quería volver a ver en su vida por allá, que yo no le servía al grupo, etcétera, etcétera. Y yo ese día me fui para mi casa. Insulares no. Sí, composiciones insulares no. Y yo me fui para mi casa y ese fin de semana pasé por todas las emociones, desde indignación y enojo hasta que el lunes en la mañana ya estaba era con la cola entre las patas, y pues yo fui y me aparecí cabizbajo y meditabundo a la oficina de ellos y me dijeron, volviste, entonces esto sí es para usted. Es decir que, pues cuando ellos me dijeron eso, pues quería decir que ellos en realidad no me habían echado, que más o menos me estaban era poniendo a prueba
a ver cuál era mi decisión. Y pues efectivamente yo respondí por todo el trabajo y Lo de todavía... todos era de todos. Claro, 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 eso era de todos. La responsabilidad en realidad era colectiva. Y pues de hecho, la semana pasada tuve que hablar con alguien, actualmente miembro del grupo, porque últimamente me molesta mucho en los candidatos a ingresar al grupo justamente las posiciones insulares, ¿sí? Pero es que las muestran desde antes de entrar al grupo, ¿sí? Y eso es muy común, yo creo que Manuel debe saber un poco de ello, sobre todo entre los médicos que hacen clínica, ¿sí? Esto no nos pasa mucho cuando se trata de biólogos, por ejemplo, o de psicólogos. Pero entre médicos que se dedican a la clínica es muy común y sobre todo si la especialización médico-clínica es la misma, ¿sí? Es decir, no hay un neurocirujano que quiera a otro neurocirujano, hable bien de otro neurocirujano. Lo mismo, Odian. se odian entre todos. Entonces eso me parece complicado porque justamente si bien en el grupo al comienzo, como explicó el profe Pimienta y la profe Marta, había mucho clínico, pues resulta que hoy en día tenemos una cantidad tremenda, todos los profesores nombrados o por nombrarse en la universidad en el área neuroclínica, sean neurólogos, porque para que lo sepan, un estudiante de doctorado del grupo está abriendo el programa de neurología en la universidad, así como los neurocirujanos, todos quieren ahora entrar a hacer el doctorado en el grupo. Pero ¿Quién es el estudiante? ¿cómo, profe? ¿Quién es el estudiante que está en neurología? Se llama Carlos Tolosa. Él es neurólogo, él es Sí, sí. médico de y es neurólogo de una universidad en Bogotá, ya se me olvidó cuál, y tiene un fellow en neurología, es epileptólogo de la Él es universidad. ¿Cómo, Carlos es del Mauricio? Instituto de Neurología de la Javeriana. Ya. Ah, sí. Y él tiene un fellow en epileptología. Él es epileptólogo de la del hospital de la clínica Cleveland en Estados Unidos. Y él es el coordinador del área de epilepsia de Imbanaco, junto con Alejandro Herrera, que es neurocirujano. Ellos dos son los que se encargan del estudio de la epilepsia en Imbanaco. Y pues claro, ahora tenemos el profesor Oscar Escobar, que fue alumno de Oscar nosotros. está ahí también, qué bueno. Oscar quiere entrar al doctorado. Es profesor Él es nombrado. bueno. Él es muy bueno. Sí, 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 es Él muy rotó bueno. con nosotros, era excelente. Claro, Todos los neurocirujanos fueron alumnos de Sí, nosotros. claro. Los claro, jóvenes. claro. Jóvenes De Sí, los viejos. de Pedrosa para abajo. Pedrosa, Sí, Velázquez. Pedrosa era de la edad mía. Yo era pero Que nosotros estamos cuchos ya. sí. no, pero mire que yo también, yo por ejemplo, yo alcancé a dar clase como residente de neurocirugía a Oscar Escobar. Uno de mis primeros pinos haciendo clase de posgrado, me lo dieron ustedes cuando me pidieron que le diera a Oscar Escobar clase de corteza cerebral y de interneuronas GABAérgicas. Manuel, Entonces, esas clases eran un plato, ¿Por porque qué? eran en la oficina. Ajá. Entonces, en la oficina nosotros que era grande, ¿no? Muy grande. Quinto piso de biomédicas, cerca de los baños. Y entonces resulta que ahí estaban. Entonces cuando venía el médico, el muchacho residente, pues, en neurocirugía, con su prepotencia, MD. sí, venía con su manera de ser y tal. Entonces le habíamos asignado un tema. Entonces estaban los video beans empezando y ya avanzadito, ya era años con eso. Entonces llegaban y sacaban y empezaban a dar la conferencia. Pero fácilmente, pues, yo me daba cuenta que él estaba leyendo las diapositivas del video bean. Entonces yo decía, hagamos una vaina, apague el video bean y siga hablando. Sé que yo no tengo pelo en la lengua. Y ese tipo quedaba, profesor, yo vengo mañana. Yo vuelvo mañana. Yo dije, por favor, aquí no se da clases con video bean, a menos que sea un profesor. ¿Cierto, Efraín? ¿Te acuerdas de eso? sí, sí, claro que sí. Sí los toleraba, pero ya las personas llegaban
sin leer diapositivas. Sí, claro, estudiando. Llegaban sabiendo, porque sí. Eso era muy barato ahí llegar a dar la clase así, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? No, Sigue. pues justamente uno de los desarrollos en la actualidad del grupo es que sin dejar de ser corticólogos, de hecho justamente tenemos que fortalecer algunas áreas o abordajes de la corteza cerebral. Estamos enfilando ahora baterías para estudiar epilepsia, ¿sí? Sí, El, claro. gru- el grupo tiene bueno, yo hice mi maestría en una línea del grupo, que es la de desarrollo de la corteza prefrontal. De hecho, en esa línea, la mayoría de los que se han graduado en esa línea son psicólogos, por no decir que todos. Y mi doctorado lo hice en la segunda línea, en la de respuesta celular a la lesión cerebral, Y trabajando con también trópico fuiste a encefálico. Brasil con Norberto García. Exacto. Norberto García, Brasil, Y apoyaba. hice mi pasantía en Brasil 2 años consecutivos en el grupo de neurofisiología y neuroetología comportamental de Norberto García Cairasco, que es un egresado de pregrado de la Universidad del Valle y quien hace 40 años echó raíces en la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Es Y biólogo, ¿no? De la es del Valle. biólogo, fue compañero de los profesores Pimienta en el pregrado, de Y ahí de su Felipe. contacto. Y de ¿Ah? Felipe, y de Felipe García, claro, el profesor Felipe García. Esos dos sujetos estaban un semestre más abajo que yo. Ujú. Y yo les di a esos dos clases de genética. O sea, ellos fueron alumnos míos. Yo era estudiante y el Imagínense. profesor Felipe me fue, dijo, Felipe hay que fue, dar, sí, esa clase. Entonces me dijo el profesor, eh, yo le dije, profesor, falta un tema, el tema de cómo determinar la frecuencia génica. Eso es un modelito matemático bobo. Y él dijo, no, pero yo no sé de esa vaina. Y yo, pues yo sí, yo me lo aprendí. Yo era estudiante, ¿no? Entonces yo cogí, pum, pum, acetatos y hice la clase. Primera clase que yo daba y ahí estaba Mauricio y Norberto, mi alumno. Felipe y Y Felipe. Felipe y Norberto. Y Isabela, que era Borrero, después que era viróloga. viróloga. Después fue viróloga. Y resulta que eso fue en un auditorio allá en Meléndez. Yo termino la clase y dice el profesor en esa época, Chekna, dice, ha nacido un gran profesor y me pegan la aplaudida del siglo. Y el tipo de ahí para adelante me empezó a tirar clases. Yo estudiante, entonces yo dije, pero muy yo tocaba estudiarme toda esa genética. Y bueno, yo tenía buenos libros de genética porque una hermana mía trabajaba en CIAT, que es Yuli, que Mauricio la conoce y Efraín. Y ella Sí. me traía los libros del CIAT. Entonces yo estudiaba y seguí dando clases ahí. Entonces yo les daba, yo me acuerdo que Felipe siempre era un poquito, pues, era un joven igual. Pues. Entonces Felipe me decía, te faltó tal vaina. lo imitas igual. Y yo le dije, cállate, hombre. No, es un poco de broma. Él no se debe acordar, pero después él incluso se fue y se preparó muy bien. Sí, claro. Sí, Bueno, sí, eso fue bien así. Eso fue lo de Efraín, ¿no es cierto? ya no, Sí. sí. Sigue. No, pues que básicamente lo que estamos haciendo hoy es enfilando baterías a estudiar la epilepsia, Ya. porque el grupo cuenta con Norberto García como un contacto internacional y con un antecedente bastante ya de más de una década de interacción con ese grupo. Y Norberto trabaja justamente en epilepsia en biomodelos. También tiene el contacto de la década de los 90 con la profesora Luisa Rocha, quien hoy en día es investigadora del CINVESTAP de México y también trabaja en neurofarmacología y epilepsia. Y pues, Esa fue la que trabajó con Mauricio. exacto. Y hace ya cuántos años, como unos 3 años o 4, que llegó Alejandro Herrera al grupo neurocirujano, quien hizo una subespecialización en cirugía de epilepsia en el CINVESTAP de México, en la Universidad Autónoma de México, y pues él quiere hacer investigación, está haciendo el doctorado
y a él le gusta, y él codirige la unidad de cirugía de epilepsia tanto en el Hospital Universitario del Valle como en el Centro Médico Imbanaco. Y dentro de su proyecto de investigación del doctorado, pues justamente es estudiar, pues está enmarcado dentro de la epilepsia. Entonces, pues estamos enfilando baterías hacia eso, porque en Colombia, pues la intervención en epilepsia desde el punto de vista quirúrgico y clínico, pues llevaba ya casi 60 años, como nos lo expuso eh, el profesor, se me olvidó el neurocirujano de Cartagena. eh, Ah, él es Fandiño. Patiño. Fandiño, Jaime Fandiño, Ujú. Famoso. hace un par de años que lo trajimos aquí al grupo. Él evaluó el libro de neuro nuestro. Sí, cuando Ok, lo Él iban fue a publicar la evaluar, primera vez. sí, que no lo publicamos, que eso qué es. Y él dijo, no, tienen que publicarlo ya. No, no nos conocemos personalmente, No, nunca nos hemos visto la pero él cara. mandó una carta bueno, impresionante. ok, hace un par de años organizamos una escuela de neurociencias con énfasis en epilepsia entre el profesor Leonardo Fierro y el Centro de Estudios Cerebrales, y tuvimos juntos a Jaime Fandiño, a Norberto García y a Luisa Rocha aquí en la Universidad del Valle. Y, Excelente. y pues digamos, estamos en eso, estamos desarrollando un programa, ahora justamente acaban de aprobarnos un proyecto de Colciencias o de MinCiencias para estudiar epilepsia en tejido cortical extraído de cirugía de epilepsia refractaria. Uy, qué Eh, bueno. ¿Sí? Entonces, de hecho, el grupo, Epilepsia, ¿cómo? epilepsia, como dicen los brasileños. Epilepsia. Y Ah, pues justamente lo que nos ha hecho un poco, si bien la línea de desarrollo de la corteza prefrontal humana nos ha vuelto corticólogos e interneurólogos, la línea de respuesta celular a la lesión cerebral casi nos convierte en neuropatólogos. ¿Sí? Sí, ujú. claro, eso va a la Es mano. que la ciencia lo va tirando a uno cuando uno no sabe. Exacto. Por Y eso es que Mauricio es tan importante para el grupo, porque Mauricio Neurofarmacólogo. tiene una perspicacia tremenda. O sea, yo tenía que atajarlo, pero él me decía, Hernán, tú lo atajas, pero es mejor atajar Que que empujar. empujar. Y claro. Mauricio fue muy importante, es muy importante para mí. Perdón, y tenemos una línea de Pero Fraile, falta falta, Manuel Casanova y Elena. falta autismo. Autismo. Bueno, lo Recuerda que que el pasa es que autismo, bueno, entonces, ¿qué hacemos dentro de cada línea hoy en día? Yo enmarco autismo dentro de la línea de corteza prefrontal, ¿sí? Claro. Pues digamos, De acuerdo. allí surge ese proyecto. Hay una estudiante de doctorado, actualmente profesora nombrada de la universidad, quien empezó el doctorado, hizo la maestría en el grupo en trauma craneoencefálico, dirigida por la profesora Marta, luego inició el doctorado, dirigido por los profesores Pimienta, y ahora la estoy intentando terminar de dirigir yo. Es un trabajo evaluando tejido de personas que fallecieron con diagnóstico de autismo. muy Y complejo, un trabajo muy duro. sí, es un trabajo en el que está siendo codirigida por el doctor Manuel Casanova, que es una de los top 5 de autoridades en el mundo en estudios de autismo, y Que él que estaba trabaja. en la universidad. Él ha En estado en la universidad, ustedes lo trajeron para un tipos simposio de de investigaciones, no me investigación, acuerdo de qué año, Mauricio. creo que es como 2014 más o menos. Sí, cuando el Mm, profe hizo, cuando En fue el- para el de rehabilitación, sí, el que sí, hicimos Sí, de sí, creo. cuando, cuando yo me acuerdo es del grupo herencia de Timbiquí. Timbiquí. Yo me acuerdo por los Sí, músicos. Veía, Por yo- el arrechón. sí, tú no sabes que yo Sí, llevé, porque ya llegó la señora con una botella de arrechón para él. tú no sabes que yo busqué una cantadora, una afro de Agua Blanca, pero era de Timbiquí. Y ella dijo, porque a mí me dijeron,
yo no quiero, los gringos, había una gringa ahí, una enfermera y otro, yo quiero ver cosas verdaderamente colombianas. Y dije, pues, ¿qué más colombiano que el Pacífico? Porque son puros colombianos. Entonces, bueno, entonces la buscamos a ella y ella estaba súper agradecida y cantó ahí su canto y esa gente estaba embelesada, escuchándola ahí haciendo sus cantos del Pacífico y bailaba y todo eso, pero ella, bueno, ella hacía de todo, como todos los personajes de nuestro folclore. Entonces ella llegó y estaba súper agradecida y entonces ella, yo dije, no, tiene que cobrar y yo dije, vamos a pagarle bien. Entonces, pues para eso había un presupuesto. Entonces, yo estaba en el decanato, en vicedecanato. Entonces, yo llegué y ella llegó de pronto, me apareció con unos canastos de cosas plásticas que ella hacía, carteras. Yo hago también canastos plásticos, me tocó comprarle varios. Todo el mundo a comprar canastos plásticos, que ya pues obviamente se rebuscaba. Y me pone una botellona, yo no bebo, una botellona grandota. Vea, profesor, esto es una cosa que se llama arrechón. Trae esto, cola granulada. Tómeselo que hasta la vista se le arregla. Entonces, destapó la botella y me sirvió. Y dije, no, estamos en la universidad a No las se 4, puede. no se puede. Yo no me quise tomar esa vaina porque dije, no, esa vaina que es. Después me di cuenta que eso en el festival ¿Cómo Petronio. se llama? Del Petronio Álvarez, lo petróleo. venden. de Sí, lo petróleo, venden. venden bastante la El rechón. rechón. Yo, porque eso es buenísimo. Entonces yo decía, bueno, déjeme, ¿cuántas botellas quiere? Digo, no, no, con esa tengo. Ese es un cuento muy Bueno, bueno. sigue con el autismo para terminar. Entonces, en la línea de corteza prefrontal, si bien esa línea ha trabajado predominantemente de tejido post-mortem, pero neurotípico, es decir, en condiciones no patológicas, pues recientemente se ha incursionado en la patología estudiando trastornos neuropsiquiátricos que en su mayoría afectan en la corteza prefrontal. Uno de ellos el autismo, que es el trabajo de doctorado de Lina Becerra, la profesora Lina Becerra, y allí también está enmarcado el proyecto de investigación de Juan Carlos Rivas, es profesor psiquiatra de la ¿Ya Universidad del camina Valle. sobre el piso? ¿O ¿Cómo, cómo? camina Si con ya los pies camina sobre, por el piso los o pies sobre el está piso elevado. o levitando? Sí, no, sí, desde los primeros semestres del doctorado él puso los Ajustaron, pies en el piso, sí, sí, sí. lo ajustaron. Sí, yo soy el director de Juan Carlos Rivas y él está trabajando en, pues él es muy bueno, ¿no? Él entró con dos Con, Sí, es proyectos, muy uno, inteligente. tiempo. uno con dos proyectos y todos dos con financiación. Y él dijo, pues el primero que hagamos, el plan A y el plan B. Y pues el plan A, que era el más atractivo, era en personas con homicidios múltiples. Ese Homicidio. proyecto, no, ese proyecto nunca se pudo llevar a cabo, aunque tenía financiación, porque el IMPEC nunca terminó de definir quién era el que nos daba permiso para ingresar a las cárceles y hacer las evaluaciones de los homicidas múltiples ya condenados, pero pues la idea era estudiar la corteza cerebral mediante neuroimagen de esos sujetos. El otro era el plan B. El plan B es que a lo largo de su trayectoria como psiquiatra, tiene una colección, por así decirlo, de pacientes esquizofrénicos que no desarrollaron demencia y otro grupo que sí desarrolló demencia. Y pues en Ya el mundo, pacientes ancianos, sí, viejos. son personas de alrededor de 60 años Ujú. y pues para ser dementes están jóvenes y Bueno, para ser, para dar muestra, Dos botones, Manuel. tres botones. y pero y ese es uno de, digamos, de los detalles o aportes del proyecto, del trabajo de él,
es que para ser esquizofrénicos son ancianos. La mayoría de los estudios en la literatura sobre esquizofrénicos son con pacientes menores de 35, Es 40 una años. enfermedad adolescente, Sí, ¿no? es una enfermedad que aparece en la Que adolescencia. aparece en la Sí, claro. adolescencia. Entonces, pues él tiene una colección de personas que tienen 25, 30 años o hasta más de tener esquizofrenia y que desarrollaron demencia, y otro subgrupo que con el mismo tiempo de la enfermedad mental, pues no la desarrollan. Entonces, la mayoría de las estructuras por neuroimagen y por neuropsicología, porque ese trabajo tiene evaluación neuropsicológica, tiene evaluación estructural y volumetría de la corteza cerebral, y tiene estudios de conectividad por tractografía. Geografía. Mm, Todo eso vas a son, tener que aclararlo en lo que vas a decir después para que quede claro en la reseña histórica. ok, no hay problema. Ujú. Y pues la mayoría de las estructuras que se están valorando allí o pertenecen a la corteza prefrontal o están conectadas directamente con la corteza prefrontal. Pues porque muchas de las alteraciones en la esquizofrenia implican predominantemente a la corteza prefrontal, y pues cuando se trata de demencia, pues ya no es estricto que la alteración involucre a la corteza prefrontal, pero en este caso sí. Ya, yo digo una cosa, no sé si es que nos estamos dando clase entre nosotros y veo a Pues Alejandra y a Manuel en otro, quizá un tema, estos temas son digeribles y yo sé que Mauricio y Efraín nos van a ayudar a que sean digeribles. ¿Qué opina Manuel? Perdón, hay una cosa que me parece muy importante, yo escuchándolos a ellos 4 años después de habernos alejado, y es ver que han continuado y han progresado más, Claro. mucho más. Digamos, al principio el tema era, para tomar la cosa de hoy, al principio era que se sumaban cosas, se sumaban. Hoy veo que es exponencial la capacidad de coger gente y dirigirla, como hace Mauricio, como hace Efraín, porque ellos tienen una cosa muy importante que yo creo que el grupo ha ganado y es bueno que lo conserve aunque no estemos, y es que el grupo ganó respeto. Sí. Más allá de las formalidades, de que si existía o no, la gente sabe que ir al grupo es donde hay que ir. Que se aprende. Hay gente que va al grupo, todos los que ha nombrado Efraín son profesores, médicos, clínicos, digamos que a veces llegaban levitando significa pues, soy superior a todos ustedes, ¿y quién me va a enseñar a mí? Resulta que terminaban al final con una humildad increíble, así como empezó Arcesio Zúñiga, después de haber hecho cirugías de todo medio Cali, neurocirugía, es decir, yo aquí vine para aprender. Y yo veo que ahora siguen yendo a lo mismo. Vine para aprender y encontrar nosotros a Mauricio, a Efraín, bueno, a Lina, a los otros muchachos que están allí, eh, siendo requeridos para eso. Pues es muy importante porque a nosotros siempre nos inquietaba porque tiene uno el problema de los hijos, ¿no? Estos carajos no van a hacer un carajo. Primero que todo van a pelear entre ellos, porque eso sí que pelean. O sea, Mauricio pelea con todo el mundo. Sí. Pero Mauricio es una persona que lleva las cosas. Y Efraín es un tipo tranquilo, que sabe organizar, sabe trabajar. en 4 años no hemos peleado ni una vez. Sí, Está muy bien. y acuérdense que No. los problemas son más grandes que nosotros. ¿Te acuerdas? Claro, Esa era claro. una frase típica. Sí, y entonces escribo para, ¿cómo es? Escribo para aprender. Sí. No, eran como muletillitas ahí del grupo. Y, y eso yo creo que, pues para mí, yo estoy sorprendido de ver en qué andan. Mauricio ha venido y Efraín a visitarnos, ellos siempre nos Vienen visitan. a rumbear. Vienen a rumbear a los carnavales. Y ellos han venido acá y a mí no me gusta preguntarles porque a veces me daba pena que dijeran no estamos en nada, pero yo los veo que están bien, En todo. están en todo. De todas maneras,
la cosa es que nos hacen sentir muy orgullosos de que el granito de arena que nosotros pudimos poner es ahora una bola enorme que produce, que forma más gente, o sea, que se multiplica. Eso es maravilloso que pase y yo honestamente los felicito y estoy muy orgullosa de todos y particularmente de ustedes dos. Y hay gente que llega allí ni siquiera para ganar más dinero. No. Que con eso no van a ganar dinero. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Van a ganar más consultas? No. ¿Cierto o no? No, se vive bien, se vive muy bien. Se vive bien. No, sí, un profesor. Pero hacer dinero, no. No. Y los clínicos no necesitan ir allá para ganar más dinero. No, porque quieren saber más. Exacto. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja de un grupo sin estrés, sin angustia. Con respeto. Con ¿no? respeto y bueno, yo creo que eso ha sido... Yo creo que la filosofía no se ha perdido. No sé, Mauricio dice que se ha perdido, ¿no? Transgresor. No. Sigue siendo el hijo malo y el hijo bueno. No, los hijos buenos, los hijos buenos. Los hijos muy buenos. No, siempre, o sea, Efraín y Mauricio saben que hay veces que hay que dar palo. Porque la bondad del no, esa era una palabra de Ratzinger, el Papa, yo soy... Benedicto, yo leí lo que él... la encíclica que él hizo, sí, Veritas en Caritas, la caridad de decirle a la gente que no cuando es no. Eso me parece que uno a veces no lo hace. Claro, se mete unos líos. Pero hay que hacerlo. De hecho, Efraín me dijo un día, profe, usted sabe cómo le decían a ustedes, vamos allá arriba, por la cueva de los lobos. Y nosotros creíamos que ustedes nos adoraban y querían vernos, no, ustedes tenían miedo de llegar allá. No, nosotros dos no creo que Mauricio le dé miedo ir a la cueva de los lobos. Yo tampoco. Sí, los demás sí, o muchos. ¿Por qué? No sé. Bueno, no, porque no aceptan la crítica, no aceptan un regaño. Sí, así es. Y muchos almuerzos debajo de la ceiba hermosa ¿cómo se llama? Del parque del barrio San Fernando. De Carulla, esa la añoramos, tenemos que verla ahora que pase la pandemia. Quiero ir a tocarla y sentarme allá con ustedes, con Manuel, con todos, a almorzar ahí el corrientazo. A comer pan de bono con avena. Con avena, y nos pegamos unas voladas, Manuel. A las 4:30, los viernes. Y la verdad que nosotros siempre íbamos a compartir, más allá de eso. Esa es otra parte que he visto porque me han mandado fotos que me han perdido. Cosas muy sencillas. Exactamente. Íbamos a comer corrientazos, o sea. La fraternidad. Ahí el corrientazo está mejorcito, vamos allá. No solo el regaño y el trabajo, sino también la relación. El que invitaba a cosas más caras era Mauricio. Invitaba a la carne esa, ¿cómo se llamaba? A Neuropizza. Neuropizza. Así le decían Neuropizza. ¿Cuál era la Neuropizza? Salerno. La pizzería Salerno. Siempre íbamos a pizzería Salerno y decía, ¿para dónde vamos? Para Neuropizza. Es una época que sigue siendo buena y Manuel, no sé, cualquier cosa que aparezca, lo que tú quieras, pienso que ha sido demasiado técnico el tema. Yo sé lo que significa para un comunicador. Pero ahí están ellos para que aclaren. Pero un comunicador, yo creo que más que todo el espíritu de lo que ese grupo se puede extraer ahí. Y ya las líneas y eso de pronto es como una ilustración y el entusiasmo que tiene Efraín y Mauricio por decir, vamos, tenemos esto. Y eso es muy bueno, que también quede en la historia. Los que trabajamos por primera vez en esto fuimos nosotros, ni siquiera por primeravecismo o adarismo, ¿no? Sino porque, repito, la continuidad nos ha dado eso. Al principio parecía como no había salida, ¿verdad, Efraín? No teníamos para dónde coger. Y, Manuel, frustraciones. El que llegue aquí y no sepa que se va a frustrar, aquí el 90% de las veces venimos a fracasar. Si usted no quiere fracasar, no venga aquí. Si no le gusta el fracaso, no venga.
Cuando ellos me decían, no fue mal en los experimentos, qué alegría que nos fue mal. No lo hacemos igual, vamos a buscar otra forma. Y así fuimos, y a veces encontrar. Es que en ciencia básica arañar un dato es lo único, no hay más. Después uno no sabe ese dato dónde va a ser útil o no. Sí, Eso es lo el importante. cultivo organotípico salió de eso, ¿se acuerdan? Nosotros en un Sí. proyecto con ciencias, 20 millones para cultivar células de trauma y gastamos 20 millones de reactivos, pedimos ayuda y el informe que nos dieron, la ayuda es, no pegó nada, eso no sirve para nada. Y la Sí. plata no se acabó. Y una foto, no, no, ya. Y nosotros con ese problema tan grande, de ahí salió la posibilidad de cultivar el tejido en un acuario y arrancar de ahí. Toda la parte de cultivo típico salió Y, de un y, gran y, fracaso. y con equipo de laboratorio adquirido en la 16. Sí, claro, Ajá. ahí al pie Bien. de la calle, donde vivía la caimana. Sí, sí. Bueno. A ver, O y sea, Marta, como ven, nos divertíamos bastante, ¿no? Nos seguimos Sí. divirtiendo. ya veo. No, muchísimas gracias. Como Bueno, dijo ahora Hernán, ha permitido el desarrollo que ustedes le dieron a la entrevista, ha permitido conocer desde el origen hasta la situación actual y las perspectivas del grupo en la voz de quienes están ahora al frente, como lo dicen ellos mismos, de la co-coordinación o la codirección del trabajo. Es una versión de lo que ustedes han hecho de la entrevista, una versión muy interesante porque es grupal, que se ha alimentado no solamente de anécdotas, sino también de información de calidad, de información científica, que ha conectado memorias del uno con el otro, los nombres del uno, los nombres del otro. Entonces da una visión de unidad, porque quienes han estado en la entrevista no han estado todo el tiempo, a excepción de Marta y Hernán, todo el tiempo en el grupo, pero tampoco Marta y Hernán, porque en los últimos 4 años no han estado. Pero en su conjunto conforman una unidad de sentido, de una historia de un grupo que ha tenido, como bien lo dice ahora Hernán, los altibajos propios de un grupo en términos de su proceso de investigación, los fracasos, bien lo dice, cuando mínimo son el 90%, para poder aprender y para poder encontrar nuevos caminos. Los elementos de rasgos de personalidad de cada uno de los 4 han quedado totalmente nítidos en las descripciones y en forma de mostrar la historia. Son un grupo que ciertamente es reconocido y es un grupo respetado. Son con nombres de personas que se han ganado un respeto dentro de la institución en su campo y en su momento histórico cada uno. Ahora me preguntaba por WhatsApp, Alejandra, ¿qué más queda pendiente? Yo siento que no queda nada más pendiente porque ha habido suficiente información. Lo de fotografías y videos y actos administrativos y demás, yo me entiendo seguramente con Mauricio y con Efraín para solicitar que me colaboren. Los proyectos de doctorado, planes de desarrollo. eso está todo allá consignado. Acuérdate, Manuel, que hicimos el plan de desarrollo. Yo creo que el verdadero plan de desarrollo hicimos con Héctor Fabio, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Plan de desarrollo en un momento de crisis donde él estaba enfermo. Sí. Y le metimos el pecho. Yo le metí el pecho duro. Sí, así es. Sacamos adelante ese plan, ¿te acuerdas? Sí, que señor. se quiera o no puso a pensar a la universidad. Y muchos de los objetivos que la universidad determina como para dónde va la universidad de investigación salieron de sugerencias nuestras también, pero era porque habíamos caminado mucho. Y cuando uno decía, bueno, esto, cierto, eso funcionó mucho y nos tocó administrativo, académico puro, docencia pura. O sea, todos los escenarios nosotros los transitamos, yo diría que siempre con muchísima alegría. Todos los estudiantes realmente, es impresionante, nos los encontramos por todos lados. Sí. En todas partes, así, donde más no piensa uno, profe. Aquí, imagínate Sí. tú, aquí estamos el otro día en el Museo del Caribe, que es Ajá. muy lindo. Quieran venir.
y estábamos recorriendo con la nieta de nosotros que nos estaba visitando, cuando por allá en el cuarto piso un grito, ¡Profes Pimienta! Dios mío, ¿quién nos conoce por aquí? 2 estudiantes de medicina que se habían venido en un bus a pasear. Vea. Y los encontramos ahí, terminamos con ellos llevándolos a un sitio donde había una presentación de un grupo musical. ¿Te acuerdas? Sí, ahí estábamos con la nieta y la nieta, pero abuelo, pero ¿qué pasa? Y yo, no, que tomen una foto. ¿Quién grita así? Grita así. Sí, Una maravilla. Entonces, bueno, sí. Les agradezco muchísimo, les agradezco mucho el tiempo que han dedicado. Reitero mi reconocimiento y mi afecto por Marta, por Hernán de manera especial. Se les extraña, los extraño por acá, extraño el humor y las pullas muy al estilo de Hernán en el diario vivir de la institución. De verdad hacen falta. No, pero yo siempre me estaba riendo allá. Mamá, no, yo sé. En serio. Acuérdate que yo soy macondiano. Así es. Y a Mauricio y a Efraín, mil gracias. Un aporte importantísimo el que realmente se está haciendo con este trabajo de hoy. Y bueno, el producto final lo compartiremos. Este material queda grabado, nosotros lo compartimos con ustedes en el estado en que queda, tal cual en este momento. Es decir, una vez que lo bajemos va a estar bastante pesado porque va a juntar casi 2 horas de entrevista, pero lo vamos a compartir con ustedes 4. Y a partir de ahí, pues nosotros hacemos el trabajo para que quede esto como un elemento, pues, al que ustedes tienen. Yo sugiero una cosa que Mauricio, que es sabio para esas vainas, de verdad. Él puede identificar cuáles son las palabras claves del grupo. No en ciencia, no corteza, no tal, que también las puede, ¿no? Identificación. O sea, ¿cuál es como la filosofía del grupo? Las keywords, Mauricio. Sí. Yo diría continuidad, divulgación y difusión, incluso eso lo llevamos al vicedecanato, el cambio que se dio al simposio, desde que traíamos el tema de cáncer, que era un tema complicado, pero tener un paciente como Fernán Peláez, eso generó, yo creo que el cambio más grande del simposio, porque en adelante trajimos los niños sordos, trajimos otras personas que contribuían, no como un académico, pero que sí enseñaban ciencia desde otra forma. Y esa es parte de filosofía del grupo que hemos hecho. Esperamos que eso continúe. Perfecto. Muy bien, bueno, muchas gracias. Habernos visto todos. A la orden. Gracias, bueno, muy bien. Chao, Alejandra. Chao. Muchas gracias. Adiós. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, profe. Suerte. Saludos a los hijos. A los hijos, a todos, a las esposas. Con gusto. A la Mona Bella y al Negrito. Y a Elena. Chao. Bueno, con gusto. Chao. Chao.